Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su asistencia a este acto de presentación del libro Ruptura y Reconciliación, España y el reconocimiento de las independencias latinoamericanas, que ha sido coordinado por Carlos Malamud, catedrático de Historia de América de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, investigador del Real Instituto del Cano y vocal del Consejo Asesor del Instituto de Cultura de nuestra Fundación. Quiero agradecer muy especialmente la presencia en la mesa con nosotros de don Emiliano Martínez, presidente del Grupo Santillana, don Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto del Cano, el embajador don Ramón Santos Martínez, que representa al secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, y al propio autor Carlos Malamud. Muchas gracias a todos. Nuestra fundación, Fundación Mapfre, viene dedicando desde hace más de 20 años una especial atención al desarrollo de proyectos relacionados con la historia de Latinoamérica, con la finalidad de mejorar el conocimiento de los vínculos que nos han unido, que han unido a España durante siglos con ese continente. El libro que hoy presentamos forma parte del último de estos proyectos, que estamos desarrollando en colaboración con el Grupo Santillana y cuyo objetivo es publicar 100 obras, 100 libros sobre historia contemporánea de Latinoamérica, que están siendo realizadas por más de 400 especialistas de todo el mundo en un formato orientado a la alta divulgación. El proyecto América Latina en la historia contemporánea integra, además, en sus objetivos, la realización de exposiciones sobre la historia de cada país a través de imágenes fotográficas, potenciando de esta forma su carácter divulgativo y reivindicando la imagen como fuente ineludible de la historia. Hasta la fecha hemos publicado 25 obras y realizado 4 exposiciones, la última de ellas con gran éxito en el Instituto Tomi Otake de Sao Paulo. Dentro de este proyecto editorial, la obra que hoy se presenta forma parte de la serie que denominamos Recorridos, que reúne y analiza, quizás por primera vez en una colección, en una publicación de este tipo, los tratados de reconocimiento y amistad que se suscribieron entre las repúblicas latinoamericanas, las nacientes repúblicas iberoamericanas, y España tras la consolidación de los respectivos procesos de independencia de dichas repúblicas. Es sin duda una recopilación muy importante para entender la forma en que se iniciaron las relaciones entre España y estas nuevas naciones, aspecto que adquiere una gran relevancia en la actual coyuntura, tal como se ha puesto de manifiesto en la reciente cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Cádiz. Nuestro objetivo a medio y largo plazo es que tanto esta colección de América Latina en la historia contemporánea, como todas las colecciones de carácter histórico que ha publicado hasta la fecha, que ha promovido hasta la fecha nuestra fundación, estén disponibles en Internet de forma que sean accesibles por esta vía a todas las personas que estén interesadas en conocerlas, en consultarlas o en estudiarlas. Para concluir, quiero expresar de nuevo mi agradecimiento a las ilustres personas que me acompañan en esta mesa por avalar con su presencia la importancia de esta nueva publicación y muy especialmente a Carlos Malamud y a todos los autores que han participado en esta obra y que participan en esta colección por su valiosa contribución a nuestro proyecto. Y a todos ustedes muchas gracias de nuevo por estar hoy aquí con nosotros a pesar del frío clima reinante en el exterior. Tiene a continuación la palabra don Ramón Santos Martínez, que representa al secretario de Estado de Cooperación y de Iberoamérica. Muy buenas tardes. Un saludo a los miembros de la mesa, un saludo muy cordial a todos ustedes. Entre las numerosas iniciativas académicas a que dio lugar el inicio de los bicentenarios, una de las más atractivas nació precisamente en la Fundación Elcano y consistía en hacer la historia de las relaciones bilaterales de España con cada una de las repúblicas latinoamericanas desde la independencia. Como embajador de España en Bolivia, entonces tuve ocasión de presentar el libro de las relaciones España-Bolivia, redactado, por cierto, por una hispanista de nacionalidad ucraniana. El libro que presentamos hoy recoge el primer momento de esa relación con cada uno de los países, es decir, el momento de la aceptación por parte de España del hecho inevitable
de la independencia de las nuevas repúblicas americanas. Esa aceptación tardó en llegar. Tras las independencias hubo un distanciamiento grande entre las nuevas repúblicas independientes y España. Las nuevas repúblicas se orientaron hacia Francia, hacia Inglaterra, hacia Estados Unidos, y España, tras algún intento fallido de recuperar su imperio, se ensimismó, se retrajo, pareció olvidarse de su pasado inmediato para concentrarse en averiguar si era todavía algo y qué era ese algo después de todo lo que había sido. La historia que se recoge en este libro es, pues, una historia diplomática poco conocida y muy interesante. El largo periodo que transcurre entre las independencias y el reconocimiento de las nuevas repúblicas por España nos proporciona una buena idea del cataclismo que supuso para España la pérdida de su imperio, precisamente en el momento en que se iniciaba el siglo de los imperios europeos. Nunca fue tan cierta la metáfora de que el cisne entona su canto más bello cuando va a morir, como en la relación entre España y América Latina. La Constitución de Cádiz es el canto de cisne del Imperio Español. Cuando ese texto se aprueba, con la participación de más de 50 constituyentes venidos de América, y declara que la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios, ya había comenzado el proceso de la independencia. Ya era demasiado tarde. Y en un lapso de 15 años se consuma ese proceso. Y luego, durante muchos años, el silencio, la digestión de todos esos sucesos. Y ya empezando el segundo tercio del siglo XIX y prolongándose hasta bien entrado el tercero, comienzan a reanudarse las relaciones, unas relaciones que son sobre todo consulares y que tratan de atender la miríada de situaciones que existen entre españoles de la península y españoles de América, así como a los nuevos españoles que van llegando, sobre todo desde principios del siglo XX y tras la Guerra Civil. De modo que si consideramos lo que han sido las relaciones a lo largo de estos siglos, concluiremos que hoy en día nos encontramos en el mejor momento de las relaciones bilaterales desde las independencias. Unas relaciones que se han estrechado muchísimo desde el advenimiento de la democracia, con una intensificación de los contactos entre los gobiernos y las sociedades, un incremento exponencial de la cooperación española, más de 8.000 millones de euros en la última década, una inversión masiva de las empresas españolas en América Latina, de más de 100.000 millones de euros, y una afluencia asimismo masiva de latinoamericanos, aproximadamente 1,5 millones de ciudadanos venidos de América Latina, que en un lapso muy corto, de entre 10 y 15 años, se han establecido en nuestro país. De modo que la trayectoria de nuestra relación con América Latina, desde la proclamación de las independencias y su reconocimiento por España, ha ido de menos a más, y el escaparate actual de esa nueva relación, tan intensa, tan renovada, son las cumbres iberoamericanas. Hay opiniones para todos los gustos sobre las cumbres iberoamericanas, críticas, muchas de ellas. Cada vez que se reúne la cumbre, siempre hay quien pone en duda su vigencia, su razón de ser, hasta su mismo futuro. Pero las cumbres reflejan muy bien esta nueva etapa de las relaciones de España con América Latina, tan intensa. Tan intensa porque lo que hay debajo de las cumbres es una comunidad iberoamericana en la que confluyen la pertenencia a un tronco cultural e histórico común que se manifiesta en numerosos campos y de muchas maneras, con intereses económicos muy grandes y con una relación demográfica nueva. En la era global, estas cumbres nos permiten reconocer un espacio de identidad propio que podemos todavía aprovechar mejor. En conclusión, la edición de este libro, donde en pocas páginas se explica el proceso que llevó a España a reconocer a las nuevas repúblicas latinoamericanas, pone el mojón de salida de una relación que ha ido enriqueciéndose con el tiempo y cuya manifestación más visual hoy en día son las cumbres iberoamericanas. Por ello, felicito a su coordinador, el doctor Malamud, por esta iniciativa y a la Fundación MAFRE por darle su apoyo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Embajador, tiene ahora la palabra don Emiliano Martínez, presidente del Grupo Editorial Santillana. Muchas gracias, señor presidente de la Fundación MAFRE, y muy buenas tardes, señoras, señores y amigos.
Este es el tercer año en que los títulos de esta importante colección están saliendo a la luz. Se arrancó en el 2010 porque había un objetivo genérico de hacerlo coincidir con el arranque de los bicentenarios de las independencias, pero realmente el objetivo es llegar a los ciudadanos del siglo XXI de esa gran comunidad que es el ámbito iberoamericano, y ofrecerles una historia de los vecinos, de las naciones hermanas, que precisamente por ello es tremendamente ignorada, y en el caso específico de lo español, de los españoles, es algo más que una obligación el conocimiento de esa prolongación de nuestra historia y de nuestra realidad cultural. Este que ha sido un muy ambicioso proyecto que años atrás empezó a pergeñar Pablo Jiménez Burillo, probablemente presidente, de las cosas más importantes que tu fundación está promoviendo. Yo creo que habría que caracterizarlo por lo novedoso, por el rigor, porque la generación de historiadores que está elaborando esta historia es una generación de una edad consolidada en el manejo de la historiografía reciente y que está despegándose de las visiones románticas, cargadas en muchos casos de mitos y no, en todos los casos, no muy fieles a los acontecimientos históricos. Y le dieron un formato extraordinariamente ameno, aquello que decían los historiadores británicos respecto a la educación liberal como objetivo de formar a la ciudadanía, escribiendo con amenidad y con rigor. Pues bien, se trata de títulos monográficos, cada uno de los cuales se justifica su lectura y que por el formato son cada uno de ellos manejables y legibles por sí mismo. Hoy se va a presentar el primer título de una serie diferenciada, porque así como el conjunto es una historia por países y por periodos, esta serie diferenciada, que tiene un formato físico un poco mayor, desarrolla temas monográficos que afectan al conjunto y que de alguna manera constituyen unos temas transversales. Y ante todo, y en nombre de los editores, nos da la oportunidad de hablar del proyecto, porque la aparición escalonada, y lo será por su ambición a lo largo de años, no favorece la visión del conjunto y hace que muchas veces se pierda la perspectiva general. Nos pasa algo así como la vieja metáfora de los árboles y el bosque, que cada vez hay que hacer un primer plano y centrarse en el árbol que nace, pero corremos el peligro de que no se contextualice en el empeño del conjunto. Así que reivindiquemos el conjunto para disfrutar más de la obra que hoy se presenta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Don Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano, tiene la palabra. Muchas gracias. Presidente de la Fundación Mafre, presidente de la Fundación Santillana, embajador Carlos, amigas y amigos todos. Presentar un libro es siempre algo agradable y más cuando el autor, el coordinador en este caso, es amigo, como es el caso de Carlos Malamud, ¿no? Yo conocí a Carlos hace ya casi 20 años, creo. Trabajamos juntos en la Fundación Ortega y Gasset, en el Instituto Ortega y Gasset, casi una década, él como secretario del instituto, yo como director. Ya era entonces Carlos un conocido experto en América Latina y dirigía un programa de doctorado, uno de los pioneros en América Latina, que recibió inmediatamente el marchamo de doctorado de calidad. En aquellos tiempos todavía existían programas de doctorado y todavía el Ministerio se tomaba la molestia de certificarlos y certificó este como doctorado de calidad, ¿no? Durante muchos años
su doctorado de calidad en América Latina sobrevivió junto con otros 3 más doctorados de calidad que él, como subdirector del instituto, ayudó a articular. Creo que eran 4 o 5 los doctorados que había en el Instituto Ortega y Gasset, de los cuales 4 eran doctorados de calidad. En toda la Complutense creo recordar que había 8 o 10 y 4 eran de la Fundación Ortega y Gasset. No nos hizo muy populares eso en el rectorado de la Universidad Complutense, ¿no? Poco a poco se fue abriendo camino como latinoamericanista y cuando pusimos en marcha el Real Instituto Elcano, Carlos se aventuró, porque entonces era una aventura, para llevar conjuntamente conmigo el Instituto Elcano el área de América Latina. Y desde entonces, hace ahora 10 años, se ha labrado una solidísima reputación como el gran experto español, uno de los grandes historiadores y expertos españoles en América Latina, lo cual no es fácil, y quiero resaltarlo, porque no tenemos expertos, casi ninguno, por ejemplo, en la India, no los hay, muy poquitos sobre China, escasísimos sobre el mundo árabe y musulmán. Los que saben árabe no saben ciencias sociales, los que saben ciencias sociales no son arabistas, con lo cual no tenemos expertos en ese sentido sobre el mundo árabe y musulmán. Sorprendentemente, muy pocos de Estados Unidos, que es un tema fundamental. Pero América Latina es, junto con Europa, Europa Occidental, no Europa Oriental, pero sí Europa Occidental, 2 de las áreas de los estudios de área donde sí tenemos expertos españoles y muy buenos, Es uno de los pocos campos, concretamente América Latina, donde España cuenta, donde podemos decir cosas interesantes y donde nos escuchan. Y esta colección de libros da fe de ello. No sería posible si no fuera porque hay una gran pool, un gran colectivo de historiadores, de politólogos, de economistas, de sociólogos trabajando sobre América Latina, ¿no? Bien, quiero decir eso porque Carlos es el experto español en ese contexto, en un contexto de numerosos expertos españoles en el tema. No exagero si digo que podrá ser de los 3, 4 primeros. Saben ustedes, y cuando hablamos de los 3 o 4 primeros es que hay 15 o 20 que son de los 3 o 4 primeros, pero bueno, él está entre los 3 primeros casi seguro, ¿no? Dicho esto, algunos datos personales para quienes no conozcan a Carlos como lo conozco yo, porque con esto lo que he hecho ha sido justificar porque estoy aquí. Estoy básicamente aquí por amistad con Carlos Malamud, ¿no? Carlos nació en Buenos Aires, no sé si es argentino, no sé si tiene nacionalidad, pero nació en Buenos Aires y eso marca, es evidente, nacer en Buenos Aires no es nacer en cualquier sitio. Como se ha dicho, es catedrático de Historia de América de la UNED, investigador principal para América Latina del Instituto Elcano, ha sido investigador visitante en el St. Anthony's College de la Universidad de Oxford, en la Universidad de los Andes en Colombia, en la Universidad de Tela de Buenos Aires. Entre el 86 y el 2002 dirigió el programa de América Latina del Instituto Universitario Ortega y Gasset, que fue también su subdirector, ¿no? Actualmente compatibiliza su trabajo de historiador con el de analista político y de relaciones internacionales de América Latina. Es colaborador de distintos periódicos. Ha escrito numerosos libros y artículos de historia latinoamericana. Entre los libros creo que merece la pena mencionar uno de los últimos, Populismos latinoamericanos, los tópicos de ayer, de hoy y de siempre. Fundamentalmente una historia de América, publicada en Alianza Editorial, ya está por la 2ª edición ampliada en el 2010. Un libro sobre América Latina siglo XX, la búsqueda de la democracia, otro sobre el Estado en crisis, que es el tomo 4 de la historia contemporánea de América Latina, y otro conjunto de libros de los que es coordinador. Menciono alguno porque me ha interesado a mí, incluso he participado en alguno. Uno interesante sobre el caso de Pinochet, un debate sobre los límites de la impunidad. Recuerdo debates con Carlos Malamud en el Instituto Ortega y Gasset sobre hasta qué punto el comportamiento del juez Garzón era razonable o no razonable, por lo tanto, cuáles son los límites de la impunidad en el caso de Pinochet. Otro con Elizabeth Joyce, que coordinó él, sobre Latin American and the Multinational Drug Trade, sobre el problema de las drogas en América Latina, en el que también participé, creo recordar, ¿no? Hoy nos ofrece un nuevo libro coordinado por él, que se titula, como pueden ustedes ver, Ruptura y Reconciliación, España y el reconocimiento de las independencias latinoamericanas, ¿no? Son 408 páginas, no es un libro breve, se tiene que trabajar, es un libro para trabajar, para estudiar. Es un trabajo exhaustivo, un trabajo que comienza con un capítulo de presentación de todo el tema, presentación, resumen, luego haré un comentario sobre ello, titulado Reconocimiento español de las repúblicas latinoamericanas, el fin del estado de incomunicación entre las partes. Esto es de lo que nos habla el libro, básicamente, de cómo se rompe el estado de comunicación, de incomunicación. No sé si llegamos a la reconciliación del todo en el libro, pero sí rompemos el estado de incomunicación, que es sin duda el punto de partida para poder hacerlo. Después de este capítulo de introductorio hay una serie de nada menos que 19 capítulos que analizan muy pormenorizadamente
todos y cada uno de los países de América Latina y el proceso, digamos, de reconciliación o de ruptura de la incomunicación y, en el fondo, de restablecimiento de relaciones diplomáticas. No los leo: México, Ecuador, Chile, Venezuela, Bolivia, así hasta Cuba, el último 19, todos ellos escritos por expertos y que finalizan en todos los casos con la incorporación del tratado que puso final al estado de incomunicación, que figura incluido en los 19 casos y que es extremadamente interesante, luego lo comentaré, leído desde la coyuntura española actual. Bien, el tema, como decía, obviamente es el del proceso de reconciliación, de ruptura de la incomunicación entre España y sus excolonias después de las guerras de liberación, un proceso que, como se dice al comienzo de ese primer capítulo, es un proceso largo y complicado, un proceso muy largo, un proceso muy complicado, un proceso complejo, lleno de marchas y contramarchas, de avances y de retrocesos, que dura, bueno, casi un siglo si tomamos como fecha inicial la de los primeros movimientos independentistas de 1809, algo menos 6 décadas si tomamos en cuenta el primer reconocimiento, el de México en 1836 y el último, Honduras, 1894. Pero no acaba ahí la historia, porque a esto hay que añadirle Brasil y otros países igualmente originarios del Imperio Español, pero con situaciones distintas, como es el caso de la República Dominicana, de Panamá en 1904 y sobre todo de Cuba de 1927. De modo que efectivamente un proceso muy complejo, muy largo, que se compara con la facilidad con la que Inglaterra, el Reino Unido, reconoció a las 13 colonias, que lo hizo con gran rapidez y con gran, digamos, de modo mucho más en fin, sencillo, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, en el libro se analizan en el primer capítulo y luego en los diversos capítulos los problemas complejos de un lado y de otro, porque la situación es muy complicada, ¿no? Del lado español, sin duda, el punto inicial es el intento nada menos que de reconquistar de nuevo por las armas los territorios perdidos. Este es el punto de partida, que hoy nos puede parecer sorprendente, pero en fin, ahí está el intento de las propias Cortes de Cádiz, en las cuales tanto los absolutistas como los liberales estuvieron detrás de la comisión de reemplazos, el órgano que se creó para financiar justamente las expediciones militares que debían recuperar los territorios perdidos en manos de los independentistas. Constatada la imposibilidad de esta aventura, que luego habrá algún intento más, pues evidentemente comenzarán las gestiones diplomáticas con enormes dificultades, las guerras carlistas, las revoluciones, los cambios de gobierno aquí, los cambios de gobierno en los diversos países de América Latina, todo eso va a ir generando un ambiente extremadamente dificultoso para lo que es finalmente ese establecimiento de relaciones diplomáticas, ¿no? El fin del trienio liberal en 1823, la nueva recaída absolutista, reforzó todavía más aquella línea dura de buscar el respaldo para una intervención armada, respaldo que se obtuvo de la Santa Alianza. Gran Bretaña, por supuesto, se opuso, ¿no? Y es solamente con la muerte del monarca de 1633 y con la regencia de María Cristina cuando el proceso comienza realmente a adquirir cierta movilidad, ¿no? Desde una perspectiva latinoamericana habría que añadir multitud de problemas que surgieron también en los intentos diplomáticos de cerrar esas heridas. El primero, y que se ve en todos los tratados, a nada que los analice uno, es el problema de la delimitación de fronteras y de la delimitación de los territorios, porque eso planteaba problemas siempre con los países vecinos, con las repúblicas vecinas, y por lo tanto la delimitación de los territorios reconocía una legitimidad internacional que era reconocida a su vez por los otros estados terceros y que sin embargo podía ser perjudicial para un estado latinoamericano vecino. De modo que ya en la delimitación de qué estábamos hablando comenzaban los problemas, y a partir de ahí, sin duda, por ejemplo, los constantes cambios de gobierno, ¿no? Se analiza, por ejemplo, el caso Argentina. Se firma un acuerdo, pero ese acuerdo no es aceptado por la provincia de Buenos Aires y hay que revisarlo posteriormente, ¿no? O como
como decía anteriormente, el caso de Paraguay, cuyas fronteras eran discutidas por todos ellos, ¿no? Finalmente, un elemento muy importante que aparece constantemente, que es la aparición de actores, digamos, extrarregionales. Actores extrarregionales, bueno, en cierto modo, sin duda alguna, el más importante, los Estados Unidos, y la delimitación de la doctrina Monroe, que es un elemento clave en el juego político de la época. Gran Bretaña, que interviene también a favor o en contra de unas u otras operaciones. Francia, Prusia, Rusia, incluso la pequeña Cerdeña, acaba interviniendo y aprovechando las oportunidades que la situación de confusión se libra, ¿no? Bien. Como vemos, es como decía antes, marchas y contramarchas, un largo y complicado proceso. Es interesante, y a mí me ha resultado interesante, en el libro desde luego no se lleva el análisis a donde yo voy a llevarlo, pero me ha resultado muy interesante la lectura de los tratados desde la perspectiva actual, ¿no? Démonos cuenta de aquí lo que nos encontramos son una serie de repúblicas que unilateralmente declaran su independencia, se declaran soberanas, y una vez declarada la independencia pretenden restablecer las relaciones con aquel Estado al que pertenecían anteriormente y del que se habían segregado unilateralmente. Esto ya les empezará a sonar a ustedes, ¿verdad? Bueno, pues sigo con la comparación, porque efectivamente lo que vemos es algunas de las complejidades que eso conlleva, y son muy interesantes porque son aplicables sin duda alguna, desgraciadamente, a la situación actual. Espero que no, pero nunca lo sabemos, ¿no? El primer problema es sin duda alguna el de la definición del territorio. Ya lo volvemos a ello. ¿Cuál es el territorio? ¿De qué territorio estamos hablando? Territorio que hay que definir en relación con los vecinos de ese territorio. Una frontera aparte, un territorio que con anterioridad era homogéneo, ¿no? Segundo lugar, aquí hay un problema de perdón, de amnistía, de lo que hoy llamaríamos justicia transicional, ¿no? Con terminología evidentemente moderna, ¿no? Pero el problema de cómo lidias con los crímenes, las violencias, los robos también de una parte y de otra, y cómo restableces un orden jurídico que ha sido violentamente alterado por un conflicto, en algunos casos histórico, ya antiguo. También tenemos los españoles experiencia de eso, de que esto no se olvida nunca, ¿no? Y al final, 60 años después, seguimos pretendiendo hacer justicia transicional. Bueno, aquí nos encontramos con este tema que también es interesante. Un tercer tema, que no es broma, es el reconocimiento de las deudas contraídas por el Estado español previas a la independencia. Lógicamente, la postura española afirma que las nuevas repúblicas, al ser herederas del Imperio Español, no solo se debían beneficiar de los derechos de esa situación, sino también hacerse responsables de las deudas del Estado español de manera proporcional, en función de las obligaciones existentes en el momento de la independencia. Bueno, en definitiva, ¿cómo se reparte la deuda pública? Que este es el problema de lo que estamos hablando, ¿no? Y lo consiguieron en casi todos los casos. El Estado español lo consiguió, y en algún caso de manera voluntaria y unilateral, por parte de las propias repúblicas, que al independizarse dicen: oye, prefiero reconocer la deuda porque solo así tengo crédito internacional, y si no, se me queda cancelado. De modo que lo hacen espontáneamente. Pues por ejemplo, uno de los tratados más claros es el con Ecuador, y dice, lo leo simplemente porque es interesante: la República del Ecuador, siempre animada de principios de justicia, es interesante además el lenguaje, ¿no?, y deseosa de dar a su Majestad Católica un testimonio de amistad y deferencia, reconoce voluntaria y espontáneamente toda deuda contraída sobre sus tesorerías, ya sea por órdenes directas del gobierno español, ya por sus autoridades establecidas en el territorio ecuatoriano. No deja de ser interesante esta problemática del reconocimiento de las deudas. Un cuarto problema que también es interesante son todos los temas relativos a la nacionalidad. Es decir, cuando se produce eso, claro, hay españoles que viven allí y hay, digamos, argentinos, mexicanos, ecuatorianos que viven aquí. ¿Qué haces con el reconocimiento de la nacionalidad? ¿Cómo juegas con todo eso? ¿A quién se la das? ¿El jus soli, el jus sanguinis? ¿Cómo funcionas? ¿Quién es ecuatoriano y quién es español? Los españoles que están ahí tienen, evidentemente, el derecho de continuar siendo españoles, pero también el derecho, si lo desean, de ser ecuatorianos. ¿Cuánto tiempo se les da, se les autoriza a solicitar en el consulado correspondiente
correspondiente el reconocimiento de la nacionalidad española. En fin, no quiero seguir con la comparación porque evidentemente me preocupa, pero me ha resultado interesante. Es una lectura claramente coyuntural de los temas, pero vale la pena, ¿no? Bien, me parece, como decía, que es un libro exhaustivo, muy minucioso en el análisis de todos los temas y de cada uno de los procesos de ruptura de la incomunicación. Yo he echado de menos quizás un capítulo final de conclusiones, un capítulo final que resumiera los procesos, quizás incluso, como estaba planteando anteriormente, que hiciera un resumen estadístico de lo que se aborda y no se aborda en los 29 tratados, quizás también del alcance jurídico actual de los tratados. No sé qué validez tienen esos tratados en este momento, pero sospecho que son tratados en vigor y que, por lo tanto, deben tener una validez jurídica relevante a efectos de las dos cosas, de las comunidades de aquellos países que viven aquí y viceversa, ¿no? En fin, creo con ello que, repito, me parece que es un trabajo excelente y muy minucioso, que sin duda alguna es extremadamente valioso, será apreciado sobre todo por los especialistas. Y yo simplemente me queda por dar la enhorabuena a Carlos Manamú, enhorabuena, y a la editorial Taurus por esta publicación. Muchísimas gracias. Muy bien, pues ahora tiene la palabra el coordinador de la obra, don Carlos Malamud. Muchas gracias, querido presidente. La verdad que es un gusto estar esta noche aquí, pese a las inclemencias del tiempo. Y lo primero que quisiera señalar es que mi contribución a la obra es pequeña en relación al esfuerzo de los 21 autores que son los que soportan el gran peso de este volumen. 21 autores que han tratado cada uno de los distintos países latinoamericanos, inclusive algunos caribeños como pueden ser Cuba y República Dominicana, y que son ellos un conjunto de jóvenes y no tan jóvenes historiadores, algún diplomático, inclusive contamos en el elenco de los autores con un expresidente, el expresidente de Panamá, Arístides Royo, que es el que desarrolló el capítulo correspondiente. Sin ellos, como decía, este libro no hubiera sido posible, aunque mi papel de coordinador o editor en términos anglosajones fue el que fue, y sobre todo la responsabilidad en la elección de los autores sí ha sido mía. Quisiera comenzar con un agradecimiento especial a Pablo Jiménez Burillo, porque fue él quien me acercó y me permitió estar presente en esta gran aventura editorial que es la historia o América Latina en la historia contemporánea. Como decía Emiliano Martínez y también Alberto Manzano, el presidente de Mafre, de la Fundación Mafre, un proyecto editorial de gran envergadura, primero como integrante del comité editorial de la colección, lo cual sirvió para definir algunas de las líneas maestras de la misma, y en segundo lugar para coordinar este volumen de la serie Recorridos, Ruptura y Reconciliación, una serie que, por cierto, coordina o dirige Manuel Lucena Giraldo, hoy en Bogotá. Esta mañana estaba en una mesa redonda con diplomáticos extranjeros sobre las relaciones entre España y América Latina y la Cumbre de Cádiz y sus consecuencias. Y precisamente aludía al título de este libro y a este libro, Ruptura y Reconciliación, para hablar un poco de las características especiales de la relación iberoamericana, de la relación entre España, Portugal y sus excolonias. Y este título de Ruptura y Reconciliación lo que de alguna manera trata es precisamente de esa cuestión de familia y de la forma en que las familias tratan o resuelven algunos problemas. Quizás a veces excediéndose en el nivel de ruido, pero siempre con un trasfondo amoroso que da cuenta de esa relación y de ese entorno familiar. Como bien se ha señalado, y sobre todo Emilio Lamo de Espinosa lo puntualizaba, el proceso de reconocimiento de las independencias o de las realidades republicanas por parte de España fue prolongado.
México fue el primer caso, 1836, y Honduras el último, 1894, aparte de los casos especiales, por ejemplo, de Panamá, que se declara independiente de Colombia en 1905, o de Cuba, ¿no? Pero de los países que emergieron como consecuencia de ese primer proceso emancipador, que tiene lugar entre 1809 y 1827, este fue el lapso temporal en el cual se produjo todo este proceso, ¿no? También se señalaba la comparación o el contraste entre el reconocimiento inmediato, casi inmediato, de las 13 colonias que dieron lugar a Estados Unidos por parte del Reino Unido, con este proceso tan complicado, tan tortuoso, con tantas idas y vueltas como fue el proceso español. Quizás valga la pena hacer una puntualización respecto a por qué fue posible que el Reino Unido y los negociadores de las 13 colonias pudieran firmar en 1783 el Tratado de París, que le permitió al rey Jorge III reconocer a Estados Unidos. Y en ese sentido no es lo mismo negociar con un solo país, como fue el caso de Gran Bretaña, que negociar con 15 o 20, como fue el caso de España, que podríamos decir cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Es decir, porque la diversidad de entre los países, no solamente en cuanto a sus realidades geográficas, sociales, históricas, eran importantes, sino también en cuanto a la relación que tenían con la exmetrópoli y sobre todo a la forma en que se produjo el movimiento emancipador, más violento en algunos casos, menos violentos en otros. De todas maneras, hay que señalar que el reconocimiento de las 13 colonias no fue algo sencillo, ni fue tampoco poco traumático desde la perspectiva británica. Una anécdota. Hay un retrato de la firma del Tratado de París, donde solamente está sentada una delegación que es la de Estados Unidos. La delegación británica se negó a comparecer, no para la foto, sino para el retrato, y hay una gran mancha que ocupa la mitad del cuadro que señala precisamente las dificultades que tenía la delegación británica para incorporar esa nueva realidad que era la emergencia de una nueva nación como Estados Unidos. Así todo, también hay que señalar que la forma en que el Reino Unido digirió la independencia de sus excolonias ha sido bastante distinta de la forma en que lo digirió la nación española y sobre todo la sociedad española a lo largo de las muchas décadas y siglos que han pasado desde entonces. En 1976, coincidiendo con el bicentenario de la independencia de los Estados Unidos, se organizó en el Observatorio de Greenwich pues una exposición que era la independencia de Estados Unidos vista con ojos británicos. Y era fantástico la forma en que los británicos podían tratar con humor, con fair play y con distancia este proceso emancipador. En ese entonces pensaba, el día que en España se pudiera hacer algo igual, aquí habrán cambiado mucho las cosas, sobre todo en la relación con América Latina, algo que tocaba el embajador Santos. Y es verdad, se ha avanzado mucho, estamos en disposición de mirar el continente con otras perspectivas, pero a veces todavía quedan ciertos resabios del viejo imperio en el cual muchos siguen soñando. De alguna manera, Emilio Lamo Espinosa sintetizaba los lineamientos generales en torno al porqué de este proceso dilatado. Quizás habría que comenzar señalando esa especie de empecinamiento en la reconquista o en mantener íntegro el territorio del viejo imperio. Y en ese sentido quizás lo importante sea señalar que esta aventura imperial, este deseo de mantenimiento de la integridad del viejo imperio, no era patrimonio
ni de Fernando VII, ni en todo caso de los absolutistas, sino que esta idea imperial era compartida tanto por los absolutistas como por los liberales. Es decir, el hecho de ser liberal a comienzo del siglo XIX no implicaba que no se fuera imperialista o colonialista, y buena prueba de ello es la trayectoria de los liberales británicos, que de su relación con el mundo colonial saben bastante. Pero precisamente ese deseo por mantener íntegro más allá de lo que marcaba la realidad, y es que América se había perdido y se había perdido para siempre, pues ese deseo fue lo primero que comenzó a dilatar este proceso. Un proceso que luego se fue extendiendo en el tiempo debido a múltiples circunstancias existentes a ambos lados del Atlántico. Es decir, no es que uno pueda decir la responsabilidad en la dilación del reconocimiento es solo un problema de lo que ocurría en España o es solo responsabilidad de los negociadores españoles empeñados, por ejemplo, en obtener una compensación por la pérdida de los territorios. Se mencionaba el caso de las deudas contraídas, también estaba el tema de las propiedades, en qué medida los españoles que eran propietarios de posesiones, de tierras, de bienes raíces, pero que debieron salir como consecuencia del proceso emancipador y refugiarse en España o en otras partes de Europa, seguían manteniendo la titularidad de sus posesiones o no. Y en ese sentido, muchos empréstitos patrióticos que se suscribían en ese entonces para financiar la guerra de uno u otro lado implicaban sobre todo el castigo de aquellos que no eran leales a las propias posesiones y que castigaban de forma indiscriminada a unos y otros, pero que finalmente el que estaba en el bando perdedor era el que llevaba, valga la redundancia, todas las de perder. Es decir, junto con estas situaciones, evidentemente, había problemas en el otro lado, así como la inestabilidad política era una nota característica de la historia de la península a lo largo del siglo XIX, en América Latina no ocurría algo bastante diferente. Es decir, también nos encontramos con asonadas militares, nos encontramos con inestabilidad, con cambios constantes de gobierno, aunque evidentemente el trasfondo era el desarrollo de una forma democrática de gobierno, una forma canalizada a través de la existencia de procesos electorales que, por cierto, no existían en aquel entonces, estoy hablando del siglo XIX, en demasiadas partes del mundo. No eran muchos los países donde se votaba en Gran Bretaña, se votaba en Francia, se votaba en América Latina y en Estados Unidos, pero en Europa del Este o en otras partes del mundo no se votaba como forma de elegir a las autoridades. Pero el reconocimiento también implicaba desde la perspectiva de los países latinoamericanos, una toma de posición por parte de España en el trazado, por lo menos así se entendía muchas veces, en el trazado de las fronteras. Y esto es específicamente claro y sintomático en relación con los países centroamericanos. Es decir, el caso centroamericano es un caso muy especial porque de una confederación de estados centroamericanos vinculados a México inicialmente, se pasa luego a la emergencia de distintos países en esta subregión que cada cual tenía su proyecto propio. Y a esto se añade un hecho adicional por el cual el trazado fronterizo comienza a adquirir una gran importancia, que es el proyecto que empieza a desarrollarse por aquel entonces de construir una vía de comunicación interoceánica. Vía de comunicación interoceánica que bien podía ser terrestre, como se plantea en algunos proyectos, o que bien podía ser fluvial o a través de un canal, como terminó ocurriendo con la construcción del Canal de Panamá. Pues bien, según se establecieran los límites entre unos y otros países, concretamente uno de los casos más conflictivos, que todavía perdura hasta nuestros días, es o fue entre Costa Rica y Nicaragua. El conflicto fronterizo sigue todavía vivo y el problema está, o estaba, pero sigue estando, en que una de las opciones
quiera construir una vía de comunicación interoceánica a través de lo que hoy es Nicaragua, pero también de lo que hoy es Costa Rica, pues según estuviera trazada la frontera en uno u otro lugar, pues era un país u otro el que se iba a beneficiar de esa situación. Entonces, las autoridades de cada uno de los países pensaban, bueno, si yo firmo un tratado con España donde diga que el límite de mis fronteras es este, esto va a servir como un claro precedente histórico y legal en defensa de mis propias pretensiones. Creo que Emilio Lamo de Espinosa hizo una síntesis bastante adecuada de los problemas que se planteaban en los distintos niveles a la hora de llegar a una negociación. Una negociación que, por otra parte, hay que decirlo, fue también favorecida, aunque esto no se señala en el libro, fue favorecida por la existencia de un lenguaje común. Pensemos en lo que podían haber significado las negociaciones, y de hecho en la historia de la Unión Europea muchos sabemos de esto, si los tratados, los acuerdos hubieran tenido que ser traducidos. Entonces, ¿cuál de las versiones servía? ¿La versión en inglés, la versión en español, la versión en francés, o cuál de ellas? Aquí, evidentemente, el hecho de que el tratado tuviera una sola redacción, aunque también con América Latina, aquello de que es la misma lengua la que nos separa sigue teniendo vigencia, pero este es un hecho importante y que de alguna manera también describe, que creo con bastante intensidad, el porqué de estas relaciones con un trasfondo tan profundo, un trasfondo evidentemente, y con esto termino, vinculado a la existencia de una historia común, a la existencia de una cultura común y sobre todo a la existencia de una lengua común. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Con esto damos por concluido el acto. Muchas gracias de nuevo a todos por asistir, por el interés que muestran por esta obra y por este proyecto de Fundación MAPFRE, y espero que disfruten del ejemplar que se les entregará o se les habrá entregado. Muchas gracias.